El siguiente ejercicio que os propongo, que sería el 276, pide hallar la pendiente en x igual a -1 de esta función. Derivada o pendiente en -1 de esta función. Bien, si os vais dando cuenta, la estrategia viene a ser, primero, todo lo que se pueda poner como potencia de x, ponerlo como potencia de x. En este caso sería esta raíz, que se puede poner como x a la 2/5. Segundo, sumas y restas, separarlas. Se deriva por separar cada cosa. Aquí tengo 4 sumas restas, pues tengo que hacer 4 derivadas. Y tercero, los números que multiplican, en este caso el 3 y el -2, sacarlos fuera de la derivada. Se multiplican después de derivar. Bueno, pues vista esta estrategia, lo que me queda es derivar el coseno, e a la x, el 7, y esta raíz, que en realidad es una potencia. Estas derivadas están todas en la tabla de derivación simple. Derivada del coseno, menos el seno. Derivada de a la x, e a la x. Derivada de una constante, 0. Derivada de x a la n, n por x a la n menos 1. Si le quitáis una unidad al exponente, 2/5 menos 1, menos 3/5. Esta es la función derivada, que si queremos la podemos transformar pasando esta potencia negativa a 1 partido la raíz correspondiente. Cuando ya tengo la función derivada, pues sustituimos lo que nos pidan, en este caso el -1. Tengas en cuenta que siempre que sustituyamos valores en funciones de tipo trigonométrico hay que hacerlo en modo radian. En las otras partes, el resto da exactamente igual, pero en las funciones trigonométricas los valores de la x se sustituyen en modo radian. Bien, pues si hacemos esa sustitución de las x por un -1, el resultado final es 2,19. Recordemos, ¿qué significa este 2,19? Este 2,19 es la medida de la pendiente de la función en el punto -1. Eso significa que si yo me fijara en el dibujo de la función en el punto -1 y me preguntara qué pasa cuando me desplazo hacia un punto que está muy cerca, pues un pequeño desplazamiento en horizontal lleva aparejado un desplazamiento en vertical que es un poco más del doble, 2,19 veces. Esa es la medida de la pendiente. La relación entre lo que me muevo en horizontal y lo que me muevo en vertical. Pues lo que me tengo que mover en vertical para pasar de un punto de la curva a otro que está cerca es 2,19 veces lo que me desplazo en horizontal. Yendo un momento al ejercicio anterior, ¿qué habría significado en el ejercicio anterior una pendiente de -4,25? Pues que estudiando la inclinación de la curva en el punto 1, encuentro que si me desplazo una pequeña cantidad en horizontal, tengo que bajar 4 veces, 25 esa cantidad para seguir en la curva, para pasar del punto que me piden, del punto que tengo que estudiar, a un punto muy próximo. Pendiente negativa significa que la curva va a bajar, pendiente positiva, que la curva sube. Insisto en el significado de pendiente, relación entre lo que me muevo en vertical y lo que me muevo en horizontal cuando quiero pasar de un punto de la curva a un punto que está muy cerca. Si veis que le vais cogiendo el truquillo a esto de la derivación, los siguientes ejercicios, después del enunciado, podéis parar la grabación e intentar hacerlos y luego ver cómo están. Aquí se pide derivar esta función, se pide solo derivar. No se pide sustituir ningún valor, no hay que llevar una pendiente, simplemente hacer la derivada. La parte de sustituir, como veis, no tiene más misterio que sustituir un número en una fórmula, entonces no tiene mucho interés. ¿Cómo derivaríamos esta función? Pues insisto, esta x que divide se puede poner como potencia, x a la -1. Y luego las 4 contribuciones se separan en 4 derivadas. Derivada del neperiano, del x a la -1, del arco tangente y del 5. Y los números que multiplican, que en este caso son 3 y 2, se dejan fuera de la derivada. Esto no es derivar, es simplemente descomponer la función en partes. En las sumas de los términos, sacando los números que multiplican y pasando a potencias las x que se puedan pasar a potencias. Y ahora derivamos cada uno de estos paréntesis.
Derivada del neperiano de x, 1 partido x. Está en la tabla. Derivada de x a la menos 1, pues otra vez x a la n. Derivada, pues n por x a la n menos 1. Derivada del arco tangente, 1 entre 1 más x cuadrado. Derivada de una constante, 0. Ya tengo aquí la función derivada. El x a la menos 2 lo puedo poner como x cuadrado que divide. Si en esta función derivada quiero hallar una pendiente, pues sustituyo el número que me pidan. Y si no, esto queda como derivada. Siguiente, el 2, 7, 8. Derivamos ahora esa función. Primero, aquí hay una parte que se puede poner como potencia de x. Pues x a la 5 medios y como está dividiendo, a la menos 5 medios. Luego el coseno, 3 a la x y la tangente. Esas son las 4 partes que hay que derivar. Y en esas 4 partes, los números que multiplican 2, 5 y 4 se pueden dejar fuera de la correspondiente derivada. Las multiplicamos después. Y ahora vamos derivando. Otra vez la fórmula de x a la n. X a la n, n por x a la n menos 1. Le quitamos 1 al menos 5 medios y queda eso. Derivada del coseno, menos el seno. Derivada de 3 a la x. En la tabla viene como a elevado a la x. Pues a elevado a la x se deriva a la x por logaritmo neperiano de a. Y la derivada de la tangente hay dos posibles. Elegimos una de las dos de la tabla, 1 partido coseno cuadrado de x. Esta es la función derivada. Lo único que hacemos es cambiar esta potencia a raíz. Y luego el 5 y el neperiano de 3 son números. Neperiano de 3 vale más o menos 1,1. Pues podemos agrupar los 5 por 1,1, 5,5 y por 3 a la x. Y aquí tendría hecha la función derivada. Un caso un poco distinto. Aquí la función que me dan es de tipo racional, es un cociente. No lo puedo descomponer como sumas de contribuciones. Tengo que descomponerlo como cociente de contribuciones. Entonces, hay una fórmula especial para derivar un cociente. La puse antes, pero la vuelvo a poner. La derivada de un cociente es derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Suena trabalenguas, pero con la práctica se asimila sin gran complicación. F y G serían lo de arriba y lo de abajo respectivamente. Entonces, si a esta función le quiero aplicar esta fórmula para derivarla, tendré que hacer primero derivada de lo de arriba, lo indico, derivada de x más 1, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Y ahora realizo estas dos derivadas. Derivada de x más 1, pues esto ya sí que es una suma. Derivada de x es 1. Y la derivada de un número es 0. Por lo tanto, la derivada de todo esto va a ser 1. Y aquí, la derivada de este polinomio, voy derivando cada cosa. La de x cuadrado es 2x, n por x a la n menos 1. 2 por x a la 1. La derivada de x es 1 multiplicada por el número que lleva delante menos 2. Y la derivada del 3, que es constante, es 0. Bueno, pues aquí tengo la derivada. Lo único que vamos a hacer es resolver el numerador. El denominador, que es un cuadrado, se puede desarrollar, pero no se hace nunca porque no tiene mayor interés. Cuando la apliquemos la derivada, no nos servirá para nada desarrollar este cuadrado, pero sí nos servirá agrupar el numerador. Entonces el siguiente